Continuamos con más Sama Noticias. Es un placer, como siempre, compartir el espacio con Sergio Guzmán, licenciado en política, en ciencias políticas. Un hombre de la casa, podemos decir, pero que se incorpora al noticiero para hablar temas internacionales. ¿Cómo está, Sergio? ¿Todo bien? ¿Qué dice, Sergio? Bueno, un gusto. Gracias nuevamente a toda la gente de Sama, a toda la familia de Sama, bueno, por la consideración. Así que es bueno contar. No para menos. Sí, no conmigo, sino con los profesionales que cuenta la Universidad Nacional y Pública. Así que gracias. Gracias. Bueno, hoy el tema que vamos a abordar tiene que ver con los 2 años de este conflicto, esta guerra que está sucediendo en Ucrania, de todo el desgaste, de lo que significa la guerra, el tiempo. Sí, es así. ¿Cómo lo podemos contextualizar? Mira, un poco ya, viste que no está tanto en la mediática como sí estaba en esos primeros meses de guerra, que fue una atrocidad, y esto no es ni más ni menos que una atrocidad. Lo que se ha convertido ahora es claramente en una guerra de desgaste, en donde cada vez más Ucrania está perdiendo una relevancia en cuanto a la importancia que significa para Europa precisamente. Estados Unidos detrás, apalancando todo esto y utilizando como punta de lanza a nada más y nada menos que la OTAN. Y bueno, mira, todos los años se reúnen en Europa, por parte de esta organización, precisamente de la OTAN, el Comité Militar. Es decir, es una organización militar, pero a su vez adentro del organigrama está dividido administrativamente, pero también, por supuesto, tiene un área militar. Dentro de esa área militar, año a año se emiten distintas observaciones, criterios, más o menos un panorama de hacia dónde va la seguridad, se atreven a decir ellos, mundial, pero fundamentalmente la de su región. Bien, en este sentido, este comité ha emitido una resolución en donde ha establecido 3 áreas específicamente de importancia, cuidándose mucho con las palabras, porque las palabras en estos escritos, en estos comunicados a nivel internacional tienen mucho peso. Ha dicho que la importancia ahora es en Europa del Este, no en Ucrania, en Europa del Este. En Medio Oriente, específicamente en Gaza, y en la zona de África. Pero concretamente, en Europa del Este, lo que está sucediendo ahora es que se ha producido un cada vez más acelerado desgaste por parte de Ucrania de la importancia y la relevancia que tiene Ucrania. ¿Por qué? Porque si hablamos en términos políticos, la OTAN y específicamente Estados Unidos ya han cumplido su cometido, que era ampliar su zona de influencia colocando bases cada vez más cerca de la frontera con Rusia. Entonces, ¿puede ser que el objetivo que no han cometido es que quizás entendían que la situación de Rusia iba a ser otra a 2 años? Viene por ahí porque precisamente, de hecho, las altas autoridades del Pentágono ya han considerado firmemente que ellos han un poco hasta subestimado a Rusia. Grosso error. Y ahora lo dicen abiertamente. Rusia es una maquinaria militar extraordinaria. Resulta ser que las sanciones, el cerco que se le colocó económicamente, todas las sanciones económicas que se le habían impuesto a Rusia, parece ser que no dieron el resultado esperado. Sumado a esto, que en estos 2 años, de estos 2 años, 1 año y medio, Rusia no ha utilizado su ejército profesional regular, sino echó mano a mercenarios. Recién ahora está poniendo en escena a su propio ejército profesional, que es un ejército, es una maquinaria de guerra. Y lejos de generarle, como decíamos, algún tipo de impacto a estas sanciones económicas, lo que ha hecho, ha reactivado su economía, ha reactivado todo su complejo militar industrial Rusia. No han servido, parece ser, y no han tenido el efecto deseado todo este cercamiento económico y este intento de intentar, valga la redundancia, asfixiar a Rusia. Lejos está de esto, porque de hecho hasta ha ensanchado su PBI, mientras que Europa, concretamente las 2 maquinarias de Europa, pero primero Alemania y después Francia, han retrocedido en su PBI. Entonces, Rusia sola, mira Sergio, Rusia solo ese país produce y tiene una capacidad armamentística y tiene una capacidad de fabricación de armamentística mucho más grande que toda Europa junta. Entonces a ellos fueron con quien se enfrentaron. Por eso la OTAN ahora cada vez más un poco desilusionada, esto dicho en términos románticos prácticamente, un poco ya
absolutamente desgastada de esta situación, ya se entiende que el pato de la boda que se va a pagar es Ucrania. Y Zelensky anda por cuanto lugar del mundo pidiendo armas, iba a preguntarte, ¿no? helicópteros que ya no existen, porque Claro. te imaginas enfrentarse a Rusia y el aporte de 2 helicópteros, no entender cómo funciona el mundo. Es decir, los distintos actores internacionales, los países, deben comportarse como actores de relevancia pragmática en esto. Bueno, Argentina ha cometido un error en ese sentido, un error pragmático al no entender cómo funciona esto, con un costo político que lo vamos a ver en el tiempo, que va a ser elevado, Y ahora, bueno, la situación... Lo decís específicamente por la presencia de Zelensky y por lo que es, digamos, el apoyo. Sí, de, el apoyo verbal político, y expreso específico. y con armas. Armas rudimentarias para lo que, reitero, es una de las es la maquinaria, junto con Estados Unidos y China, más importantes, son los 3 países más importantes del mundo en producción armamentística. Y que vos acerque 2 porotos a esto, dicho muy peyorativamente y sí a propósito de esto, entonces, bueno, no estás entendiendo cómo funciona el mundo, ¿sí? Porque eso después te va a traer una serie de consecuencias que ya Argentina tiene una penosa historia al respecto, cuando posicionarse radicalmente de uno u otro lado, rompiendo una tradición histórica de neutralidad diplomática en el caso de la República Argentina. Que lo vamos a ver bastante, ¿no? Digo, va a ser materia de análisis va a ser, seguramente, en distintos conflictos o temas. Ahora, Sergio, otro de los tópicos que tenemos ahí tiene que ver con el presidente de Ucrania, sí, ¿no? Con Zelensky. Así es. ¿Qué va a suceder con él? ¿Qué va a pasar en términos democráticos? Atroz, porque prontamente también se supone que se deben efectuar elecciones en Ucrania. Y bueno, hacia adentro, el mandato constitucional le indica que debe realizar elecciones. En mayo deberían ser. Sí, ahora se encuentra con la situación de que es un país en guerra, es un país en donde tiene prácticamente su territorio en la frontera con Rusia, desmembrado, no tiene control territorial, es decir, ya comienza a verse lesionado uno de los atributos fundamentales que debe tener un Estado moderno, entre otros, es su control de su espacio territorial. ¿Cómo vas a celebrar una elección en el Donbass, por ejemplo? Es decir, cuando ya son ciudades reducidas a escombro, con una crisis terrible, interna y externa, con una crisis demográfica, incluso con el movimiento que significa el traslado de personas que se van alejando de esas ciudades. Y bueno, Rusia ha ejercido en este momento lo que se denomina una guerra de absoluto desgaste. Tiene una guerra de desgaste Rusia que está llevando a cabo, en este caso con Ucrania, y Ucrania no está en condiciones materiales, ni mucho menos políticas, pero fundamentalmente materiales, de afrontar esto. Y cada vez más se ve el desaire político por parte de Europa de no suministrar armamento, de no suministrarle equipamiento, llevar a cabo una guerra. Es una empresa, digo empresa como emprendimiento, es una empresa costosísima desde todo punto de vista, pero desde el punto de vista económico, sostener una guerra es necesaria una maquinaria extraordinaria. No cualquier país puede abordar una guerra. Entonces, por eso es que está el amigo Zelensky, dicho entre comillas, desesperado por todo el mundo, y en cuanta ferretería anda por ahí pidiendo desde armamento hasta municiones, dinero y lo que fuese. Entendiendo que además no es un hombre que surgió de la política. No, es como específica. si de aquí un reality show, bueno, que no nos sorprenda, como que de un reality show de repente alguien llega a ser presidente. No sé a qué me hace acordar esto, pero bueno, estos personajes outsiders que aparecen de la nada y que de repente quieren conducir la cosa pública, un Estado y un Estado como tal, y enfrentarse a una potencia que tradicionalmente, la experiencia histórica te lo demuestra, no pudo Napoleón, no pudieron los nazis, no pudieron distintas fuerzas militares enfrentarse a Rusia. No es subestimar, es un monstruo gigantesco. Y por lo pronto no ha movilizado. Sí, lo ha movilizado, pero tampoco, fíjate, que no se ha transformado ni en una guerra aérea, es solo una guerra terrestre. Ni siquiera una guerra marítima, porque Ucrania no tiene la capacidad para esto. Entonces, bueno, están en juego los misiles Taurus. Cuando entras en la técnica y entras a ver los desaires que, reitero, se están produciendo por parte de Europa, le han soltado la mano, diríamos en el café. Por último, lógicamente no es la idea hacer futurología, pero creo que estás dando datos claves sobre lo que significa Rusia, su potencial y este desgaste. Es una cuestión de tiempo. Yo creo que es una cuestión de tiempo. Rusia lo sabe,
Europa lo sabe y ahora quien hay que convencer que lo sepa es verdaderamente Zelensky, porque está en una situación sumamente delicada, precaria, material, política, institucionalmente, con la proximidad de las elecciones, que no está confirmado si se celebrarán o no por todo este contexto. Es como, reitero, el Estado comienza a perder atributos de poder, y entre esos atributos de poder, son varios, pero entre esos atributos de poder que tiene el Estado, para que sea tal un Estado moderno, tiene que tener un control de su espacio territorial, y su espacio territorial está seriamente lesionado en el caso de Ucrania. Sergio, un placer, nos encontramos el próximo Como siempre, martes. gracias. Muchas gracias.